Hola, soy Kaylin Hola, soy Adriana. y esto es No era lo que esperaba, un espacio donde descubrimos cómo Dios actúa de formas que nadie se imagina. Es en la vida de los santos y también en la nuestra, Hoy queremos contarte la historia de un chico que usaba jeans, jugaba videojuegos y programaba páginas web. pero que también decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Spoiler, Spoiler, su vida no era como esperábamos de un santo, y esto es lo que lo hace aún más fascinante. pero ¿quién es realmente Carlo? ¿Cómo este adolescente tan normal terminó siendo llamado el influencer de Dios? ¿Y a qué nos referimos que no era un santo como lo esperábamos? Carlo Acutis nació en Londres en 1991. Esta es una de las cosas que a mí me impactó bastante porque es un santo de nuestra era. Él creció en Milán y desde niño tuvo una relación muy especial con Dios. Lo curioso es que sus papás no eran particularmente religiosos, pero él solito pidió hacer su primera comunión a los 7 años. La verdad es que a mí sí me impactó muchísimo esto, porque dice que él ni siquiera tenía la edad para hacer su primera comunión, pero insistió tanto, 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 que le llegaron a pedir hasta al padre que hiciera una excepción, y el padre le hizo una entrevista, y en la entrevista, eh, él demostró, le probó al padre que había sido, o sea, que era tan profundo su amor, más que cualquier otro niño, más que cualquier otra persona adulta, y por eso le permiten hacer su primera comunión tan pequeño. Eso no lo sabía, pero lo que yo sí sabía pues es que era un chico común que le gustaba el fútbol, los animales y la informática y tenía una mirada distinta hacia lo cotidiano como lo que nos explicaba vos, de insistir tanto y a los 7 años pedir, rogar, hacer su primera comunión. Porque es lo que él daba como en su apostolado. Cada minuto podía ser una oportunidad para amar a Dios. A mí me llamó, o sea, Pero yo me sentí un poco bien identificada con él, o sea, no sé, me imagino yo que él a otro nivel, pues, pero a su corta edad era un niño políglota. Hablaba inglés, italiano, hablaba muchos idiomas. Y a los 9 años logró que como su nana, pero era, pues la persona que él se encargaba de cuidarlo, era un señor, que lo cuidaba, claro. sí, se convirtiera, pero él solo tenía 9 años. Y lo logró esa conversión con la cotidianidad. Su cotidianidad era que todos los días le pedía a él ir a la iglesia, dice que pasaban por la iglesia yendo al colegio y él le pedía entrar a la iglesia para orar un momento. Y después de camino a la casa le contaba que Dios estaba ahí y todo eso, lo que Carlos, el niño de 9 años, contaba, hizo que él se convirtiera. Me imagino que obviamente parte de su conversión fue por el mismo amor con el que hablaba, el mismo entusiasmo con el que él podía proclamar a pesar de la edad. Creo que lo lograba hablar con cierta pasión que se contagiaba, con cierta pasión que te dan ganas de porque uno es curioso, te dan ganas de curiosear de qué hablaba Carlos Acuti o de qué era esa como cuestión que le llamaba la atención a un niño comparado con una persona ya adulta y qué era lo que lo detenía a esta persona adulta. Había una frase que logra llamar mi atención porque dice que quien se expone al sol consigue un buen bronceado, pero quien se expone a la Eucaristía se hace santo. Y no sé si vos compartís Wow. esta experiencia conmigo, pero cuando estábamos en la universidad, la persona encargada de pastoral siempre decía, no necesitas mucho, con que te expongas ante el Santísimo es suficiente para Basta. convertirte. Ajá. Yo estuve a cargo de los jóvenes y no sé si esto lo sabías y creo que es la primera vez que lo vas a oír, pero cuando estuve a cargo de los jóvenes me decían que los jóvenes tienen muchos problemas
que tal vez nosotros a veces somos muy receptivos, podemos como acumular lo que ellos tienen. Entonces, la solución era exponerlo al Santísimo todo el tiempo, es decir, nunca estar a cargo del grupo, sino que ellos estuvieran expuestos al Señor para que con Así. el Señor le dejaran sus cargas. Entonces, me acuerdo que yo nunca dejé un grupo sin que eso terminara en el Santísimo, porque yo no quería terminar mal ahí. No, claro, porque al final también todos tenemos nuestras propias cargas y se vuelve un solo despelote. Bueno, como es el primer podcast, esto es nuevo para los oyentes, pero Kaylin y yo somos amigas por mucho tiempo. Nos conocimos en la universidad. Nos van a ir conociendo poco a poco, así que espero que regresen al siguiente episodio. Pero continuando con la historia de la vida de Carlos Acuti, una de las cosas que nos llamaba la atención, eh, pues aquí en confianza teníamos como esa incógnita de quién era, qué hizo, porque se conoce muy poco o la gente no ha querido conocer la grandeza que esconde este futuro santo. Porque a pesar que el podcast está centralizado en la vida de los santos, hay algo que tener en mente y que Carlos Acuti, al momento que estamos grabando, todavía es beato y su santificación está programada y pues es como nuestro impulso porque sí nos sentimos bien identificados porque es un santo que nació en el 90 igual que nosotras. Entonces no estamos tan largos de poderlo perfeccionar. Sí, obvio, nos lleva a una gran delantera porque algo que a mí me llamaba la atención era que a sus 15 años pues fue diagnosticado con una enfermedad fulminante, pero él pudo haberse quejado y renegado, pero ofreció sus sufrimientos por el Papa y por la Iglesia. Y creo que en lo personal me va un día mal en el trabajo y ya paso día, horas, semanas, eh, vamos a usar la palabra down. Eh, entonces es como un motivo también para poder tomar su ejemplo de santidad y no solo leerlo, aprenderlo, sino también seguirlo. No sé si tenés algo que compartir por ahí. Sí, su mamá cuenta que cuando llega a los funerales llegó un montón de gente que ella no conocía, pero ha sido un montón de gente hasta que hablaba otros idiomas y que ella pues jamás sabía. Y es porque él no dormía por hacer obras de caridad, pero no dormía pensando en el Señor que esta noche está haciendo mucho frío y que allá hay alguien que vio hoy en la tarde que estaba durmiendo en la calle y que no tenía con qué. La mamá le tenía que cocinar a la gente de la calle porque él no les daba como la sobra, sino que ellos comían de su casa también. Y yo pensaba, ¿por qué no nos quita el sueño a nosotros dar a los demás? Porque realmente ni siquiera nos soportamos a veces los unos a los otros con paciencia, que es una obra de caridad. Porque la misericordia y el donarnos no nos quita el sueño, nos quita el sueño de otras cosas, las preocupaciones del trabajo, las preocupaciones de el corre-corre cotidiano que tenemos encerrados en el yo. Creo que aquí vendría como el pensar de que eso es lo que pasa cuando uno va conociendo a Dios y va conociendo su misión, porque existen tanto obras espirituales como obras corporales y se puede ayudar de mil maneras. Existen 7 dones del Espíritu Santo, pero existen 12 frutos y la gente está acostumbrada a solo saber una parte de la historia. Entonces, a medida uno va conociendo más a Dios, quiere seguirlo conociendo y quiere seguir creciendo y quiere seguir eh, alimentándose de él y comienza a entender un poco más eso que hacía Carlos Acuti, porque el vecino no tiene tal cosa, vamos, yo le ayudo, que eso ya viene parte del servicio que se gana conforme uno va yendo un poco más a la misión de Dios, porque al final creo que todos deberíamos de recordar que el fin
de Dios fue que mandó a su único hijo a morir por nosotros. Y una vez logrado comprender eso, es que uno puede arrancar a poder hacer esas cosas sin que nadie lo vea, sin necesidad de publicarlo en redes, porque hay que ser claros, pues fue un santo moderno, pero no lo veo como alguien posteando en las redes de ese tiempo, de aquí una selfie con regalando un plato de comida. Creo que viene mucho lo que viene la parte de la Biblia de lo que hace tu mano derecha que no lo sepa tu izquierda, porque es ahí donde está el valor, donde, eh, donde está el crecimiento también de la fe. A Carlos Acuti le llamaba mucho la atención el hecho de que los jóvenes regresaran a la iglesia. Él decía, si los católicos realmente supiéramos la gran dicha, el milagro que ocurre en la Eucaristía, o sea, quisiéramos llegar, estaríamos ahí todo el tiempo. Y creo que esto lo llegamos a hablar incluso en la parte de cuando haces una consagración, no es, no se vuelve una obligación ir a misa, se vuelve una dicha, o sea, es una oportunidad gigante que tener de poder estar con el Señor, de poder comulgar al Señor, de poder ser uno. Y me acuerdo también de esta persona que siempre decía, eh, si Jesús, en el momento de la transubstanciación, en el momento en el que el Padre eleva el pan y dice, esto es mi cuerpo, supiéramos realmente y pudiéramos ver lo que está pasando detrás de nuestros ojos, daríamos cuenta que la iglesia estaría llena de gente, era aglomerándose para ver un milagro. Si así se aglomeraban con cuando estaba Jesús, pero hoy no ocurre eso. Gracias a Dios en nuestras parroquias, en nuestras comunidades vemos muchos jóvenes, pero estos jóvenes en su mayoría van porque es divertido, porque tengo algo que hacer el viernes por la noche o tengo algo que hacer el sábado por la noche, pero ¿qué tanto están comprendiendo el misterio? ¿Con qué tanto amor se va a la Eucaristía? ¿Están yendo a la Eucaristía? Es la pregunta, porque crecer en comunidad es también darse cuenta que el corazón anhela a Cristo. Y de esa parte del corazón en el a Cristo, creo que me gustaría volverlo a centralizar en lo que hablábamos de Carlos Acuti logró convertir a una persona por insistir en ir a misa o explicarle un poco más de qué era Jesús. Sé también que pues él rezaba el rosario todos los días y él trataba de llevar su devoción mariana a, al extremo, pero no al extremo de radical, sino al extremo de amor, sabiendo que era necesario para su alma y para su vida ordinaria confesarse semanalmente, que rezar el rosario, que ir a misa. Es completamente un ejemplo y no imposible como joven hacerlo. Factor tiempo siempre va a haber el problema o factor me estoy divirtiendo siempre va a ser la excusa, pero realmente existe algo ya en la profundidad de todo esto y que lo supo poner también en su parte de cuando fue diagnosticado esta enfermedad, eh, que pudo seguir haciendo lo que él hacía, seguir ofreciendo su dolor por lo que él más amaba, que era la iglesia. Y obviamente pues el Papa y las intenciones del Papa, que todo vuelve a terminar y centralizado en el amor a Cristo. Vos sabés que él, una de las cosas por las cuales Carlos Acuti es muy reconocido es por su tratar de explicarle al mundo lo que pasa durante la Eucaristía. O sea, realmente lo de su página web era una La recopilación de cereza los del pastel. milagros eucarísticos. Ujú. Pero, ¿sabes por qué él comenzó a hacer esto? No, honestamente no. Ok, fíjate que
A mí sí, pues, no sé, dice que a él le llamaba mucho la atención o le sorprendía más bien el hecho de que los jóvenes hicieran grandes filas para ver un cantante y no fueran lo mismo cuando fueran a la iglesia. O sea, no mirabas filas para ir a orar al tabernáculo, para ir a ver a Jesús en la Eucaristía, para tener un momento de adoración. O sea, porque si Jesús es más grande que un cantante y está ahí, no sé si es porque damos por sentado que está ahí. Creería que sí. Lastimosamente sí, damos por sentado que está ahí. Creo que eh, se podría decir que fuimos educados de aprender la fe por obligación más que meramente por amor. Eh, es algo contrario a lo que él hizo. Él más bien arrastró a su familia por amor, porque por obligación, o sea, insistió a sus 7 años en dar la primera comunión. Qué mejor testimonio para su familia que eso. Bueno, Carlo Acuti tuvo una niñera que fue su niñera cuando estaba muy, muy, muy chiquito. Y la niñera era muy, como, muy católica. Y ella fue la que le inculcó la fe. Entonces, yo estaba pensando el otro día, ¿cuántas veces nosotros, como católicos, hago que mis acciones puedan influir en las demás personas, como en el caso de esta niñera? Yo creo que enseñarle a rezar, o sea, a un niño que no es su hijo, que solo está cuidando, pero ¿cuántas veces has estado con tu sobrino o cuántas veces estamos con personas con las que convivimos y no se nos pasa por la cabeza enseñarle cuando en ese momento son una Enseñarle, esponja? Ajá. es cierto, no lo había pensado. Igual, mientras aprendía de Carlos Acutis, me, me hizo pensar en que nadie quiere ir al infierno. Y por eso a veces se siente bien estar en comunidad, a veces se siente bien compartir con tus hermanos, porque quieras o no, donde dos o más se reúnen, Ahí está. ahí está Dios. Exactamente. Entonces está viviendo un pedacito de cielo, porque ahí está Dios. Cuando yo comencé el programa de adoración, mientras estuvimos en la universidad, nos dieron un papelito que era con una frase de Madre Teresa de Calcuta, que decía no me acuerdo muy bien la frase, pero decía algo así de vivir este cielo en la tierra. O sea, todos queremos ir al cielo. No podemos negar que si vos le preguntas a alguien que si se quiere ir al infierno o al cielo, todo el mundo va a contestar que al cielo. Pero realmente sabemos que es el cielo. Pues el cielo que anhelamos es estar eternamente en la presencia de Dios. Pero ¿por qué querría ir al cielo a estar eternamente en la presencia de Dios si no puedes dedicarle ni 5 minutos en presencia de Dios aquí en la tierra y tener tu pedacito de cielo? Y era lo que te decía, la sola presencia, exposición así como decía Carlos Acutis, que el que se expone al sol se broncea y el que se expone a Cristo se hace santo. La sola exposición a Cristo, Eucaristía, te transforma. Transforma tu vida, transforma la manera en la que te relacionas con los demás, transforma tu carácter. Y yo creo que eso realmente es lo que hizo santo a Carlo Acutis. A pesar de que él comenzó a una temprana edad, nunca es tarde. Y siento que más adelante, conforme vayamos conociendo a más santos, nos vamos a dar cuenta que nunca es tarde para dar el paso, nunca es tarde para cambiar ciertos hábitos, nunca es tarde para um, poder alcanzar la santidad, que eso es lo que estamos llamados todos. Eh, sí me voy aprendiendo muchas cosas, sí me voy con muchas tareas que pensar. Eh, y creo que al final es el mismo Dios el que nos da la oportunidad de poder tener estos espacios,
de poder eh, verlo como él transformó la vida de muchas personas, pero estas personas tuvieron que dar un sí, dar un yo quiero, porque si bien a Carlos Acutis le enseñaron a rezar, pero fue su decisión dar la primera comunión a temprana edad, fue su decisión ir a misa todos los días, fue su decisión ir a confesarse y tener una devoción meramente como esa sed de crecer, sed de Cristo. Y eh, pues en nuestra guía que teníamos, hay algo que me llamó mucho la atención y es la pregunta de si él viviera hoy, ¿qué estaría haciendo? Si a su corta edad logró hacer un sitio web que te enseña todos los milagros eucarísticos, ¿qué estaría haciendo ahora? ¿Será un misterio? ¿Será un pensar para todos? En el aspecto del que tenía un don tecnológico, tenía un don a disposición de la iglesia, a disposición de Cristo. Y vos y yo tenemos dones y qué estamos haciendo con ellos, qué tanto los estamos poniendo a disposición. Esa es como la reflexión que me llevo, como qué dones tengo yo que pueda ofrecer a mi comunidad o que pueda ofrecer al servicio de Cristo en general, porque el servicio es en todos lados. No solo es mi comunidad, no solo es tu comunidad, tu apostolado, es al servicio en general. Yo Y quiero, claro, que está haciendo hoy, está haciendo maravillas, porque yo he sido testigo de muchos amigos cercanos, jóvenes como yo, a los que les tuve que preguntar qué saben de Carlos Acuti, porque yo estoy perdidísima. Y su respuesta fue más que un regaño, una motivación para aprender un poco más de él, porque sí me gustaría sincerarme, yo sí pensaba que Carlos Acuti lo único bueno que había hecho fue el sitio web. Y creo que vas más allá, por eso lo mencionaba, era la cereza del pastel, era la punta del iceberg y no estaba viendo todo el iceberg en general. Entonces, siento que es una bonita reflexión porque ¿qué está haciendo hoy? Está trayendo a todos los jóvenes. Eh, no sé si viste, pero a mí me llamó mucho la atención un TikTok que miré hoy casualmente, que enseñaba el jubileo repleto. El jubileo de jóvenes estaba repleto. Y el concierto que es tendencia ahorita es de un artista en Puerto Rico y comparar un estadio contra un predio lleno de jóvenes fue increíble, porque al final eso es lo que está moviendo no solo Carlos Acuti, sino todos los santos. Están moviendo a los jóvenes. Hay muchos jóvenes que todavía se mueven por pista. a mí, hablando del jubileo y el contexto de las Jornadas Mundiales de la Juventud, me llama la atención el poder que tiene Cristo, porque vos has experimentado que cuando está en la Jornada Mundial de la Juventud es mentira, no está al frente, no lo estás viendo en primera plana, probablemente estás viendo también una pantalla, como a 5 cuadras de distancia o más, que el escenario ni se ve. Pero sale el Eso o Santísimo, peor, y se siente la presencia. se siente la presencia y aquello se oye un silencio que si te cae la botella de agua y todo el espacio se oye, o sea, porque es un silencio tremendo. Yo creo que nadie puede hacer eso, solo Cristo. Y a mí me sorprende mucho porque después de tanto tiempo y siendo que es un evento hasta ecuménico, es decir, que va mucha gente a vivir su primera experiencia de Cristo y va muchos otros a compartir esa experiencia de Cristo que ya tienen. eh, y realmente buscamos eso, ¿no? La santidad. Y en ese momento se siente la presencia incluso por la televisión porque se oye todo lo demás. O sea, se oían las sirenas y se oía en otra ocasión escuchaba antes de los drones y todo esto se escuchaban los helicópteros sobrevolando el área. Porque es un silencio tan profundo que decís, wow.
O sea, no hay palabra. No, no hay palabra. Y creo que ahí también viene como esa parte, pues, de que Cristo mueve gente. Y eso que decís vos, el tratar de explicar qué es una jornada de la juventud, muy difícil. Y sobre todo va mucha gente y cada quien vive su experiencia, eh, valga la redundancia, propia. Porque nosotros tuvimos la oportunidad de compartir la jornada del 2016, pero cada quien en su lugar y tuvimos experiencias completamente diferentes, pero estábamos ahí y lo que podíamos compartir era lo increíble que estaba Cristo, que estaba el Papa, que estaba la gente, lo increíble que es la fe. Y creo que eso se viene sintiendo desde hace bastante porque creo que es primer año y me salgo un poquito de tema de la vida de Carlos Acuti, pero creo que es primer año que mucha gente logra ver la elección de un papa y mucho joven pendiente de eso, de que qué sigue, que era un cónclave. Pero creo que eso sería bueno que lo tocáramos en el siguiente episodio porque ya nos vamos quedando sin tiempo. Quería aprovechar esta oportunidad para encomendar el podcast como primer episodio a Carlos Acutis, porque él era el influencer de Dios, ya. Eh, es el primer beato y ahora ya a puertas de ser santo, pues el santo, que entendía el lenguaje digital, que interceda por nuestra misión y comentar nada más que esta misión nace de esta motivación de que las redes se inunden de palabras de esperanza, de que las redes se inunden de un mensaje más llenador para todos los que nos están escuchando. Cierro con dos cosas importantes, que si en este episodio algo se quedó en tu mente o en tu corazón, así como la tarea que llevo yo, pues dale like, compártelo y si sentís esa necesidad que mencionaba Kaylee, visitar el Santísimo, solo ir, estar es necesario, solo ir y estar es justo, eh, porque al final el Señor va obrando en cada uno de nosotros. Algo que me voy o que se me quedó es que pues Carlos Acosta decía que la Eucaristía era su autopista al cielo y es algo que se puede, como un hábito que se puede robar para poder tener un modelo de santidad y poder irle diciendo sí. No sé si damos un spoiler del siguiente episodio, ¿Sí está bien? porque va a ser uno de nuestros episodios favoritos, hablando de santidad. Obviamente, Carlos Acutis se inspiraba en alguien y creemos que se inspiró mucho en la vida de un papa que no le tenía miedo a hablarle al mundo. Creemos que es el papa de nuestra juventud o niñez. Creo que Era de juventud. nuestra niñez, pero ha influenciado mucho lo que es la juventud porque le hablaba a los jóvenes. Y en el siguiente episodio los motivamos a escucharnos porque estaremos hablando de San Juan Pablo II y su famosa frase a los jóvenes de no tengan miedo. Miedo. Y si lo pudiste escuchar en tu mente, hizo un buen trabajo, porque yo solo decir la frase lo escucho, escucho todo. Es como de esas imágenes que uno sabe que hablan, sí lo escucho. El no tengan miedo lo puedo escuchar en mi cabeza de cómo él se lo decía a los jóvenes. Y pues todavía estamos jóvenes nosotros. Sí, está bien. Muchas gracias, Adriana, por este momento y gracias a todos los que nos escucharon.